Hola, me presento. Mi nombre es Félix Navas, soy estudiante del quinto semestre de la Universidad Santa María de Estudios Internacionales y hoy les vengo a hablar sobre un tema muy interesante que son sobre las relaciones económicas internacionales derivadas en la Primera Guerra Mundial. Son tres puntos muy interesantes por tratar, como lo es Estados Unidos en el contexto económico, la situación económica de las potencias europeas y la preparación del nuevo orden mundial. Pero primero vamos a comenzar con Estados Unidos en el contexto económico. Estados Unidos fue una de las principales potencias económicas del mundo a finales del siglo XIX, además de ser una potencia regional en América debido a sus recursos naturales y tierras de cultivo, así como sus numerosos puertos en el Atlántico y en el Pacífico. Su mercado interior, que estaba conectado por redes, trenes y cables telegráficos, era autosuficiente. Además de la autosuficiencia económica, Estados Unidos tenía la seguridad de estar situado entre dos océanos, en una región estable y distante de cualquier enemigo potencial. Ahora bien, debido a que nada de esto proporcionó a los Estados Unidos una justificación para involucrarse en la dinámica global, la política exterior y la fuerza militar del país permanecieron restringidas. La Primera Guerra Mundial marcó el final de una era en la historia, trayendo consigo una serie de cambios sociales, políticos e ideológicos que marcaron el comienzo de una nueva era de extremismo y enfrentamientos aún mucho más devastadores. Además que la capacidad económica e industrial de los Estados Unidos igualó a la de Europa combinada en tiempos de la Primera Guerra Mundial, pero este poderío económico no se convirtió en potencia internacional, porque con la llegada de la Gran Guerra, la influencia de Europa se redujo y quedó devastada tanto mentalmente, económicamente y demográficamente. Estados Unidos, por otro lado, ganó económicamente a través del comercio con los estados europeos en guerra. Además, como resultado de los préstamos garantizados con el oro que había hecho a los países en guerra, los Estados Unidos de América casi triplicaron sus reservas de oro en una década a expensas de las potencias europeas. Pero este desequilibrio requirió un cambio en el sistema monetario global, con el oro ya no garantizando todas las monedas, sino el dólar y la libra. Esto se conoce como el patrón oro. La Primera Guerra Mundial, que ayudó la impulsión de los Estados Unidos de América como potencia mundial, también ayudó a la impulsión de la futura Unión Soviética, aunque todo esto a través de diferentes medios, la entrada de los Estados Unidos y la salida de Rusia de la guerra. El segundo punto trata sobre la situación económica de las potencias europeas. Debido a la guerra en todos los frentes, el comercio internacional sufrió un retraso significativo. Las materias primas escasearon y las demandas masivas de alimentos, transporte y gasolina de los enormes ejércitos hicieron necesario el racionamiento. Como resultado del aumento de los precios, la inflación aumentó. Los países con economías de libre mercado, como lo son Francia y el Reino Unido, se vieron obligados a que sus gobiernos tomaran el control de la economía. Alemania es el más claro de esto, ya que el gobierno interfirió para regular los precios y los mercados, así como la producción nacional directa. Como en el caso de la industria química alemana, que creó alternativas para las materias primas más importantes, el progreso industrial fue un componente crítico de la guerra. La pulpa de madera para textiles, el caucho sintético y los nitratos para fertilizantes se encontraban entre los sustitutos de las materias primas. Millones de hombres se movilizaron en el Reino Unido y los puestos que abandonaron fueron ocupados por mujeres. En resumen, las mujeres se integraron completamente a la fuerza laboral, lo que tuvo un impacto muy significativo en la producción nacional y el esfuerzo de la guerra británica. Francia, por otro lado, logró mantenerse en la lucha, a pesar de perder alrededor de 40% de sus depósitos de carbón y el 90% de sus depósitos de hierro como resultado del terreno que había perdido ante las fuerzas alemanas. A pesar de sus provisiones perdidas, los gallos eran una de sus poderosas fuerzas agrícolas con vastas reservas de alimentos. Rusia, un país con muchas desigualdades socioeconómicas, enfrentó graves dificultades económicas y sus exportaciones, principalmente de trigo, a través del sur del país se detuvieron como resultado del control del Imperio Otomano.
que impedía el acceso del mar. Las importantes diferencias socioeconómicas en Rusia, así como los daños económicos y sociales causados por la guerra, provocaron una revolución en el año 1917 y la retirada del país de la lucha con la firma de un armisticio. Los términos de este armisticio forzaron duras represalias contra Alemania, el país de la Triple Alianza que había liderado la invasión. Alemania había perdido todas sus colonias y una parte de su territorio se tuvo que ver obligada a renunciar a todo su armamento y desmilitarizarse. Y además también se vio obligada a pagar una compensación sustancial por las pérdidas. Estas sanciones obstaculizaron a los alemanes durante décadas, alimentando un resentimiento de los países victoriosos, como lo son Francia, Reino Unido y también los Estados Unidos, y así facilitando el ascenso del nazismo. El último punto es la preparación del nuevo orden mundial. Primero que todo hay que entender qué es un nuevo orden mundial. Y es una nueva etapa histórica que ocurre cuando el equilibrio de un poder global cambia. Aunque es difícil determinar cuántos cambios han habido o cuántos han cambiado de uno a otro. Algunos expertos creen que el orden actual es descendiente del Tratado de Westfalia del año 1648, que estableció el reconocido Estado-Nación. Y otros creen que comenzó en el año 1918, después de la Primera Guerra Mundial, con los 14 puntos de Woodrow Wilson como presidente de los Estados Unidos. Wilson propuso un plan para la paz y la seguridad mundial que incluía el liberalismo económico, la abolición de la diplomacia secreta y el establecimiento de una sociedad de naciones para permitir que los conflictos entre los países se resolvieran de manera diplomática y no militar. El 11 de noviembre del año 1918 terminó la mayor tragedia que había vivido la humanidad hasta entonces, debido a esos dos hechos claves que decidieron el signo de la conflagración, la Revolución Rusa y la entrada de los Estados Unidos en combate. El 4 de octubre de 1918 los alemanes solicitaron un armisticio en base a las propuestas contenidas en los 14 puntos planteados por el presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson, tal como lo mencioné al principio del punto, demostrando el crecimiento del poder de los Estados Unidos, que deja de ser aislado, para poder pasar a intervenir en los asuntos mundiales. Su principal interés era que los imperios se deshicieran, y entre esos 14 puntos estaba una propuesta para poder establecer la Liga de las Naciones, el precursor de la ONU, para así poder asegurar la paz en un futuro. Sin embargo, los tratados firmados tras la Conferencia de la Paz de París no contribuyeron en modo alguno a estabilizar la situación mundial. En base a esa situación, la jornada laboral se redujo a 8 horas, y con el Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, se pagó más dinero por menos tiempo de trabajo, lo que paradójicamente se tradujo en una mayor productividad. Espero que este video te haya gustado, y si es así, me puedes apoyar con un like. Muchas gracias por su atención.